Bendiciones para mis hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios de Pitalito. Gracias al Señor doy por la vida de mi pastor Anderson y mi pastora Ruth, por su confianza, por su aprecio, en permitirme dirigirme a ustedes, hermanos, para compartirles hoy la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento, guiándome a mí, que la gracia del Espíritu Santo nos pueda conectar a todos en este momento de meditación de la palabra del Señor. Padre, gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de acercarnos a ti, de venir a alimentarnos de tu palabra. Escrito está, la suma de tu palabra es verdad, y también a través del Espíritu tú utilizas, Señor, esta palabra para guiarnos a toda la verdad, alimentarnos, sustentarnos, enseñarnos, consolarnos, edificarnos y corregirnos. Gracias, Dios, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, hermanos, corresponde de acuerdo al devocional 50 días de Pentecostés, el día 28, y habla sobre la doctrina apostólica. Y vamos a leer la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, versículo 17, que dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tenemos también el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos también Efesios 2:20. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos también Filemón. El apóstol Pablo le escribió a Filemón, capítulo 1, versículo 16. Ya no como esclavos, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Tenemos Hebreos también, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y leemos la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 9. Segunda carta de Pedro 1, del 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y de la concupiscencia que hay a causa y de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Toda esta serie de versículos los coloqué intencionalmente cuando escribí el devocional, porque recoge el pensamiento de los apóstoles. Pedro es un apóstol muy importante en esto que habla aquí de todas estas cuestiones que deben ser parte del desarrollo. Pero permítanme, quiero decir qué es doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con forma. ¿Y qué es la forma? La forma
es algo así como lo que le voy a ilustrar aquí. Cuando yo necesito conseguir un protector para este celular, debo buscar el protector que sea hecho conforme al celular, porque si el protector no es conforme al modelo del equipo de teléfono celular, no va a encajar. La forma es el molde, es aquello que permite hacer el objeto. Ahora le voy a decir algo. Cuando hicieron este molde para el equipo celular, ¿qué tomaron como forma? Algo que tuviera las dimensiones de este celular, que fuera exacta. Tal vez hicieron la matriz en un material metálico o para soplarlo, fundirlo, inyectarlo, no sé. Pero la forma es la que permite que si van a hacer forros para este celular, entonces pueden hacer 1000, 2000, 5000, 10000. Todos van a servir para este modelo de celular porque tienen una misma forma. Esa es la idea de la doctrina, que todos en el proceso de formación cristiana, de nuestro desarrollo del carácter, de nuestra renovación en Cristo, de nuestra transformación en la vida cristiana, tengamos un modelo. Entonces las doctrinas cristianas son las que van a cumplir esa forma. Es lo mismo que pasa con la zapatería. Cuando se hace el zapato, se usan las hormas. La palabra horma y forma, modelo, todas esas palabras son similares y son aquellos lineamientos establecidos por Dios para que todos andemos por allí. Se los voy a ampliar. ¿Cuál es el objetivo entonces de este devocional hoy? Identificar las evidencias del Nuevo Testamento que certifican la doctrina de los apóstoles a través de las epístolas. Las epístolas dan fe de la doctrina apostólica. El lema de la doctrina apostólica era edificar sobre el fundamento establecido por Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, nos deja ver el rigor, el celo, la responsabilidad, la comprensión que tenían los apóstoles en cuanto a edificar a la iglesia en esa doctrina saludable. Y dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y fíjense que está hablando de edificarnos sobre el fundamento, el cual Cristo es la base. ¿Por qué? Porque estas doctrinas expresadas por los apóstoles fueron las doctrinas básicas que Jesús dejó cuando vino a establecer la doctrina cristiana. Entonces, a partir de esas bases que dejó Cristo es que se construye todas las prácticas para llegar a desarrollar la fe cristiana. La comunión se convirtió en la doctrina que integró el conocimiento teológico o bíblico con la práctica de la fe cristiana. Dos ordenanzas eran símbolos de unión entre Cristo y los nuevos creyentes para formar un cuerpo. Era el bautismo en agua, que era un testimonio público de fe, y la Santa Cena, que era un testimonio público y un evento de unidad. Nosotros, hasta nuestros días, participamos de estos dos grandes eventos, del bautismo y de la Santa Cena. La palabra de Dios también nos enseña que hasta nuestros días y en días de los apóstoles, ellos desarrollaron una identidad, y esa identidad testifica que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Los apóstoles lucharon por la armonía entre los creyentes como una evidencia de testimonio público de fe. Fíjense que la Santa Cena recoge una práctica muy difícil, porque era congregar a judíos y a gentiles que no se trataban entre sí, a judíos y a samaritanos, y a judíos y a gentiles que eran menospreciados, porque el judío menospreciaba al gentil y peor, menospreciaba al samaritano. Y hay unas situaciones muy complejas en el pasaje, por eso leí Filemón y aparentemente como que no tiene nada que ver. Pero es que Pablo no solamente está aquí tocando una cuestión cultural muy compleja, porque es un esclavo que tiene que tener una relación de hermano con su amo, pero a la vez el amo tiene que tener una relación de hermano con el esclavo.
Entonces mire que aparecen a incursionar en el Nuevo Testamento términos como hermano. Pero el término hermano, ¿qué es? Es el reflejo de toda una doctrina apostólica que se basa en ¿qué? En ser reunidos todos como miembros de un mismo cuerpo. Y por eso es que es importante el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Corintios: todos por un mismo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que la doctrina de la comunión era una doctrina muy poderosa en los días del Nuevo Testamento. Se lo voy a explicar con un trasfondo más complejo. En Hechos 15 dice que hubo una discusión y un desacuerdo porque los judíos cristianos querían imponer a los hermanos convertidos a Cristo, a los gentiles, a circuncidarse. Y tocó hacer un concilio en Jerusalén. Eso fue alrededor del año 50, pero por este mismo tiempo fueron escritas la mayoría de estas epístolas. Entonces se dio un conflicto donde el judío ver al samaritano como hermano. Ya el esclavo no podía portarse con el amo como el amo, ni el amo tratar de manera indigna a su esclavo, sino que ahora todos en Cristo somos uno. Para el judío era muy difícil porque tenía que romper unas estructuras mentales de discriminación, de señalamiento, de menosprecio. Para el gentil también porque tenía que identificarse ya con un cuerpo santo. Los gentiles, de acuerdo a Hechos 15, se les ordenó que se apartaran de ahogado, de fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. Entonces ellos tenían que identificarse como miembros de un cuerpo. Ese lineamiento doctrinal era el que iba a hacer que los creyentes entonces tuvieran que tener humildad, mansedumbre para poder convivir. Y es por eso que el apóstol está diciendo en Corintios: a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y todos fuimos bautizados en un cuerpo. Para poder entender que esa doctrina apostólica estaba integrando a todos los seres humanos, judíos, gentiles, cretenses, árabes, hombre, mujer y niño, porque habían clases sociales muy discriminatorias de parte del Imperio Romano de los días de Jesús, y también habían en los judíos unos paradigmas, unos estilos de discriminación muy horrendos, muy agresivos, muy feos. Por eso fue que Jesús en sus días contó la parábola del buen samaritano. Entonces la doctrina apostólica, ¿qué es lo que busca? Busca llegar a la razón de ser de toda la revelación. ¿Y cuál es la razón de ser de la revelación, del Génesis al Apocalipsis? Restaurar, contar la historia de las relaciones entre Dios y el hombre para que haya comunión. Pero esa comunión no puede ser posible si no hay una forma de doctrina. ¿Y cuál es el molde? ¿Cuál es la forma que nos va a llevar a eso? La enseñanza apostólica, el testimonio que da el Espíritu a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, esa disposición. Por eso es que Pedro les dice a los hermanos: mire, ustedes tienen que añadir a la fe virtud, a la virtud dominio propio, hagan, porque el creyente tiene que tener una disposición. Es algo así como cuando usted y yo nos compramos un par de zapatos nuevos. Nosotros tenemos que soportar en los primeros días un poquito que el zapato nos va a tallar, nos va a incomodar el pie, hasta que se amansa el zapato y hasta que el pie se acomoda. Es lo mismo que pasa con la doma de los caballos. Hay caballos pura sangre muy bravos, pero necesita la disposición del domador, pero el domador también tiene que saber amansar el animal para que el animal no pierda su carácter, su bravura, su temple, su garbo en su sangre, pero que sea un animal manso. Entonces, esa es la función de la doctrina, hermanos. Es darnos un perfil, darnos una formación, darnos una forma para que cuando llegue el momento de encajar los unos con los otros, para que cuando llegue el momento en que todos tenemos que acondicionarnos de manera humilde y de ser parte del cuerpo de Cristo, quedar tan completamente integrados que se vea como si fuera esto una sola pieza. Los apóstoles entonces estaban llegando a comprender aquella gran oración de Jesús
que está en San Juan capítulo 17. Y esta es la función de la doctrina: integrarnos en el gran propósito de Dios, que es ser uno con Cristo y ser todos uno en Cristo. Cosa difícil, aprender a vivir en comunión, en amor, soportarnos los unos a los otros. Y mira la oración de Jesús: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, amados, quiero concluir diciendo esto: la doctrina apostólica, ¿qué tiene que ver con el testimonio del Espíritu Santo? Si nosotros por el Espíritu Santo no desarrollamos el fruto del Espíritu, si nosotros no rendimos voluntariamente nuestras áreas difíciles al Espíritu, va a ser muy complicado que nos amoldemos a la forma de doctrina, que nos dejemos moldear, que nos encontremos, que nos podamos reunir como hermanos, como miembros los unos de los otros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a haber entonces discordia, choque, irritación, crisis, heridas, murmuración, maltrato. Por eso el testimonio del Espíritu Santo en la doctrina apostólica lo que busca es llevarnos a comprender esta oración de Jesús, este ruego de Jesús antes de partir. Esta oración Jesús la hizo poco antes de ir a la cruz, quizá horas antes de ir a la cruz: que sean uno, para que podamos entender ese ruego de los apóstoles, que sean todos de un mismo sentir, porque es la doctrina la que nos va a dar esa unidad en medio de la diversidad. Les bendigo, mis hermanos, y espero que si alguno de ustedes ha estado pasando por momentos de incomprensión, de dificultades, de crisis, quizá de relaciones, bien sea con su esposa, con algunos hermanos, con algunos familiares, comprenda que es uno de los ejercicios más difíciles para poder llegar a comprender esa doctrina apostólica, porque ¿hacia dónde apunta esta doctrina apostólica y el testimonio del Espíritu? Hacia llegar a ser formados y amoldados de tal manera que todos podamos caber dentro del cuerpo, que todos podamos participar de esa comunión, porque es así como el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a orar para presentar al Señor cualquier situación de debilidad que haya en nosotros, cualquier situación que esté estorbando en nosotros poder crecer en esta forma de doctrina, como la enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, inspirada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Padre que estás en los cielos, tú eres quien nos darás por el Espíritu Santo la capacidad y la fortaleza de ser alineados conforme a esa doctrina, de permitir alinearnos, de ceder espacios donde necesitamos cederlos para que sea tu Espíritu el que nos dé la forma, para que podamos tener esa identidad que tú nos quieres dar de hijos, para que podamos, Señor, encontrarnos en la unidad del Espíritu, para que podamos amarnos por encima de todo, para que podamos superar los límites como le escribió Pablo a Filemón, para que pudiera superar un límite de una relación material y comercial que había antes de venir a Cristo y ahora entrar a una relación de hermandad y de comunión plena. Gracias, Señor, porque es el Espíritu el que nos guiará y nos dará la facilidad de ser flexibles para poder llegar a esa realidad que tú dejaste establecida, aquella oración y aquel sentir tuyo, como dice tu palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, y para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, mis amados y mis hermanas, vamos a seguir desarrollando esta forma de doctrina apostólica. Les bendigo en el nombre del Señor. Dice la palabra en el Salmo 33, el verso 1, 2, 3 y 4, dice lo siguiente: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo y hacedlo bien.
tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra y teman delante de él todos los habitantes del mundo. Yo voy a invitarle a usted a que se coloque sobre sus pies, se ponga sobre sus pies y vamos juntos a adorar el nombre del Señor. La palabra dice: teman a Jehová todos los habitantes del mundo. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un hombre, una mujer, una nación que teme a Dios es una nación que tiene la bendición de Dios. Es un hombre, una mujer que tiene la bendición de Dios. Nunca pierda usted el temor a Dios. No pierda el temor a Dios. Enséñele a sus hijos a amar y a temer a Dios. Eso es sabiduría para la vida. Amén. Ahí con sus ojitos cerrados, vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre de Dios. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de esta tierra, que tenga misericordia de este mundo, que se debate día a día entre la muerte, la enfermedad, la crisis. Oh Señor, nuestra nación hoy sufre por la violencia, sufre por los desastres naturales, sufre por la enfermedad. Hay gente en este mismo momento atravesando crisis, gente que tiene en este momento familiares enfermos en casa, enfermos en una clínica, que acaban de perder un ser querido. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle: oh Señor, perdona la maldad de la tierra, perdona los pecados de la humanidad. Ven, Señor, y trae paz y reconciliación. Ven y trae, Señor, sanidad sobre la tierra. Haya arrepentimiento, el hombre vuelva su rostro a Dios. Oh Señor, escucha en esta mañana nuestra oración que sale de lo profundo de nuestro corazón. Hay aquí una iglesia que se ha reunido hoy porque hay una necesidad grande de estar en tu presencia, de honrar el nombre de Dios, de bendecir el nombre de Dios. No hay otro camino, no hay otra salida. Tú eres nuestra mejor opción, Señor, y te adoramos en esta mañana y engrandecemos tu nombre más de lo que ya es. La reunión de los santos, el culto, la adoración pública engrandecen el nombre de Dios sobre la tierra, engrandecen el nombre de Dios sobre esta nación, sobre este mundo, sobre esta ciudad, Pitalito. Oh, te adoramos, adórale. Empieza con tus propias palabras a adorar. Deja que salga un río de adoración de dentro de tu corazón, un río de alabanza, tus mejores palabras para tu Creador. Ora, Él está aquí y te trajo en esta mañana a este lugar porque te ama. Él te trajo con sus cuerdas de amor en este día para que tú le temas, para que tú le busques, para que reconozcamos que no es por nuestras fuerzas, que no es por el que corre ni por el que más se afana, sino por Dios que tiene misericordia, que hoy estamos aquí. Y te damos toda la gloria, Señor, y te damos todo el honor. Y levantamos un fuerte aplauso a ti en esta mañana. Aplaude el nombre de Dios, aplaude el nombre de Dios, aplauda su nombre, aplauda su gloria, aplauda su majestad, su hermosura está aquí. Oh, desciende, 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 Espíritu de Dios. Se van las tinieblas, se va toda distracción y viene la
la gloria de Dios, el poder de Dios, vida de Dios sobre esta iglesia, sobre esta ciudad. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en su nombre, nombre sobre todo nombre. Le alabamos y le adoramos. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios? Todos, amén. Vamos a cantar al Señor esa canción. Es mejor estar en tu casa, Señor, que 1000 años fuera de ti. Oh, Señor, te adoramos en tu casa, Señor. Qué bueno es estar, qué bueno es conocer. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y yo prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en tu casa, Señor. Dile al Señor: arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Muy bien, qué bendición. Le damos las gracias a Dios por la vida de nuestro pastor César Bernate. Él es el autor del libro 50 días de Pentecostés, el testimonio del Espíritu Santo, en el cual hemos basado cada una de las enseñanzas que hemos tenido durante estos 28 días. Estamos culminando así nuestra cuarta semana, nos faltan solamente 3 y ha sido una bendición. Gracias a todos ustedes por esas palabras de aliento, por ese ánimo que han tenido, por lo que se ha aprendido, la disciplina sobre todo que hemos tenido en estos 28 días para poder formar, para poder edificarnos y de esa manera impactar nuestra vida, nuestras familias y la iglesia, por supuesto. La Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. La iglesia debe desarrollar y fortalecer la comunión para que de esa forma, en esa unidad, podamos en un mismo espíritu ser llenos de la presencia de Dios para poder impactar nuestra nación. Y quiero que terminemos este tiempo de devocional orando por la iglesia, orando por el cuerpo de Cristo. Hay dificultades
veces hay crisis, hay situaciones que cada día pretenden afectar esa unidad de la iglesia, pero usted y yo tenemos que orar cada día para que el reino de las tinieblas no prevalezca sobre la iglesia de Cristo y más bien en el Espíritu Santo podamos ejercer la unidad que tanto necesitamos para crear no solamente una iglesia fuerte, sino ser de bendición en nuestra ciudad, en nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por la palabra del pastor César Bernate. En donde esté, te pedimos que le bendigas a él y a su familia, Padre Celestial. Pero también oramos, Señor, para que esa palabra pueda traer un resultado en la iglesia, Señor, para que la iglesia esté cada día más unida. Pídele al Señor, dígale al Señor, fortalece la unidad de la iglesia y en el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda artimaña del reino de las tinieblas por dañar esa unidad, por destruir esa unidad. Te rogamos, Señor, que sea tu presencia ministrándonos, que sea tu presencia llenando la iglesia y ayudándola a estar cada día más unida en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos que he estado durante esta mañana y durante los últimos 28 días, Señor, perseverando a esta hora, aprendiendo, orando, edificándose. Oramos por un avivamiento de impacto, un avivamiento de reconciliación, un avivamiento de unidad, de comunión, pero también de multiplicación, porque si aprendemos a mantener esa unidad de la iglesia rápidamente, con la llenura del Espíritu Santo, nos multiplicaremos, Señor amado. Te pido que bendigas, Padre Celestial, la iglesia para que tenga la madurez, la preparación, Señor, la dirección de tu parte y podamos extender el reino de los cielos y podamos llegar a cada rincón donde se necesita la palabra del Señor. Ilumínanos, llénanos y danos la oportunidad de concluir este tiempo hermoso y maravilloso. Las siguientes 3 semanas serán definitivas, Padre Celestial, y te pido que nos des la fuerza, la dirección y que empecemos a ver, Señor, el resultado de este ejercicio, de este esfuerzo que hacemos de disciplinarnos y aprender cada día más de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Les invito que mañana nos acompañen a el día número 29. Mañana estaremos en el día 29 y como les dije, solamente nos quedan 3 semanas y estamos cada día acercándonos a ese momento cumbre, el día 50, y estamos convencidos de que en este ejercicio de formación, de disciplina, pero también de oración y clamor, Dios hará cosas extraordinarias. Que Dios les bendiga y nos veremos con el favor de Dios mañana 5:30 de la mañana. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. No se vayan de acá sin suscribirse, ya que estaremos subiendo contenido cada semana en el que va a ser la palabra de Dios hablándole directamente hacia ustedes. Tampoco se vayan de acá sin darle like, sin comentar, sin compartir, para que así estos videos estén llegando a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga.